Bienvenidos a un nuevo episodio de Súbete al Cambio. ¿Cómo están, chicos y chicas? Espero que estén con los buenos ánimos de siempre. Si nos vienen escuchando, quizás ya me conozcan, yo soy Yanela Navarro, estudiante de la Universidad Continental. Y si nos escuchas por primera vez, estoy muy segura de que lo van a disfrutar, porque este es un espacio para compartir ideas, experiencias, consejos, sobre todo para pensar fuera de la caja, innovar y motivar, más que todo en estos tiempos como los que estamos viviendo ahora. Y a propósito de la llegada del COVID-19 a nuestras vidas, ahora que la mayoría de nuestras actividades están inmersas al mundo digital, ya sea por estudios o por el mismo trabajo que podemos tener, siempre descubro una nueva app o servicio por internet que me hace la vida mucho más sencilla. ¿Y tú, Ian, qué tal? ¿Cómo estás? ¿También estás usando nuevos servicios por internet? Hola Yanela, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, yo soy Ian Snack, diseñador de experiencias en la Universidad Continental. Y como bien dices, Yanela, ahora que tenemos que seguir tomando medidas preventivas para cuidarnos, pero también para cuidar a los demás, creo que el factor de poder acceder a servicios que sean eficientes, que nos puedan ayudar en nuestro día a día, que un poco nos permitan sentir esta como sensación de conveniencia, de que es algo conveniente y fácil, de fácil acceso, es clave. Y de hecho, yo siempre estoy tratando como de estar atento a algunas recomendaciones, leyendo un poco sobre algunas tendencias tecnológicas y también obviamente buscando nuevos lanzamientos de servicios que puedan ofrecerme justamente esta conveniencia y esta facilidad de acceder a no solamente a un servicio valioso, sino también a un servicio que sea que ofrezca tarifas más competitivas. Y de hecho hay un ejemplo, un caso que a mí particularmente me encanta, que hace unos años ya lo conocí, lo escuché, es el caso de Cambista. Nada menos que la primera casa de cambio digital en el Perú. Esta es una gran alternativa, ¿no? Sobre todo cuando vivimos, y sabemos muy bien, ¿no? Que vivimos en una ciudad con zonas un poco inseguras y ahora en este contexto de pandemia es una gran herramienta sin duda, ¿no? La verdad que cambiar dinero en la calle para tener un tipo de cambio un poco más competitivo, por decirlo, a veces puede jugarnos en contra, ¿no? Porque de una u otra manera nos hace exponernos. Y la verdad que es súper interesante lo que comentas, Yanela, porque no sé si han escuchado esta frase que dice, a la hora de emprender sobre todo, que dice, enamórate del problema, no te enamores de la solución. Y en el caso particular de Cambista, esta propuesta justamente de tratar de responder a evitar de que nos expongamos, a hacer nuestros cambios de dinero en la calle, y ofreciendo igual una tasa competitiva, creo que es un caso interesante de justamente cómo los fundadores se han enamorado del problema y no necesariamente de la solución. Digamos, en esa línea me encantaría comentarles de que hoy en el podcast vamos a tener a Daniel Bonifaz, CEO y cofundador de Cambista, para que justamente nos cuente sobre este viaje, digamos, de picos y valles que es emprender, ¿no? Que nos cuente estos aciertos, estos desaciertos, estos momentos buenos, me imagino también momentos difíciles, aprendizajes en general. Hay veces mirar, digamos, en retrospectiva la experiencia que uno ha tenido emprendiendo nos brinda como aprendizaje súper valioso, ¿no? Y también que nos cuente obviamente más sobre esta casa de cambio online que fundó junto a su amigo Paulo Valdivieso. Su historia debe ser alucinante, sobre todo ahora que ya tiene más de 50,000 usuarios y ya cambiaron más de 1,000 millones de soles a través de su plataforma. Así que ahora sí le damos la bienvenida a Daniel Bonifaz. Hola Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta posibilidad de poder conversar contigo
seguramente cosas súper interesantes. Así que muy, muy bienvenido a este podcast de Súbete al Cambio. Muchas gracias, Ian, por la invitación. De verdad que muy, muy entusiasmado por esta entrevista. Hola Daniel, gracias por estar acá, ¿sí? Y sé bienvenido y siéntete cómodo estando con nosotros, ¿no? Bueno, Daniel, en nuestro podcast nos escuchan muchos estudiantes universitarios y también chicos y chicas que están por empezar sus estudios. Por esto quería saber sobre esa parte de tu historia, ¿no? Antes de crear tu propia empresa. Sabemos muy bien que estudiaste 5 años filosofía y que te preparabas para ser sacerdote. ¿En qué momento decidiste hacer ese cambio en tu vida? Fue un cambio bien radical. Creo que una de las cosas que viví como estudiante es que, y creo que muchos pasan por eso, que cuando terminas el colegio no tienes idea qué quieres estudiar. De hecho, la primera vez que salgo del colegio, perdón, la única vez que salgo del colegio me meto a estudiar la primera vez administración, porque era una carrera que de alguna manera, entre comillas, como decían los papás, no había pierde. Y de ahí me doy cuenta que quería más algo con respecto a comunicaciones. Y me cambio de carrera y de universidad incluso. Y en ese lapsus me acuerdo que como comunicador fui a hacer una especie de viaje a un lugar muy alejado en Perú que se llama Ururillo, en Puno, para una ayuda social. Y es ahí donde digo, oye, pucha, me encantaría hacer algo por el país, ¿no? Algo más grande que simplemente ser empresario, ganar plata y se acabó. Y es en ese momento que tenía 18 años y dije, ¿sabes qué? Quiero meterme a ayudar y a dedicarme a ayudar a la gente. Y el único referente que tenía en ese momento de ayuda era la iglesia, ¿no? Porque de hecho estos viajes lo hacíamos con una congregación religiosa. Y decido meterme a estudiar filosofía y teología 5 años. Ahí de verdad que, o sea, apenas me doy cuenta después de 5 años que quería casarme, o sea, que quería formar una familia y que me di cuenta que una vez que maduré, me di cuenta que podía hacer el bien sin necesidad de estar metido en una burbuja, como lo era la iglesia en ese momento, fue que yo al comienzo no veía lo importante que había sido filosofía y teología para mi vida. Es más, estaba renegada con la vida por el hecho de tener que rehacer mi carrera y haber perdido 5 años de mi vida, ¿no? Pero ya con el tiempo me he dado cuenta que todo al final, como decía, no, salvando las distancias porque no me quiero comparar, como decía Steve Jobs, cuando uno vuelve atrás, une los puntos, ¿no? Y hoy en día me doy cuenta que por más que en ese momento no me haya parecido que tenía sentido hacerlo, hoy en día le veo el valor que ha traído a mi futuro eso, ¿no? El aprendizaje de filosofía, el leer autores, el entender al ser humano, el poder interactuar con distintas personas, con distintas maneras de pensar. Todo eso me formó en lo que soy ahora, ¿no? Qué bacán lo que cuentas, Daniel, por un lado, claro, hay veces uno tiene que, como post-mortem, ¿no? Mirar hacia atrás y decir, oye, ya, ok, recién ahí veo lo que he podido aprender, ¿no? El aprendizaje, como no necesariamente lo vives, hay veces en el proceso. Por más de que los procesos son lo más importante, es como en retrospectiva cuando uno va como diciendo, oye, lo que dices tú, ¿no? Uniendo los puntitos diciendo, oye, esto acá en realidad sí tenía relación y sí guarda como aprendizajes y sí me está ayudando y me está acompañando en mis decisiones, en fin, súper interesante. De hecho, me imagino, no sé si has escuchado este concepto del Ikigai, intuyo que sí. Sí, claro. Quería preguntarte justo sobre eso, ¿no? Sobre cómo, en términos de, y también recogiendo esto que decías de mirar hacia atrás, el set como de decisiones que has ido tomando, cómo esto ha influido en esta búsqueda, me imagino, de propósito, por un lado, y por otro lado, si es que tú intuyes de que el propósito es algo que ya lo descubrí, o es como una suerte de foto, una suerte de como una grabación, digamos, un video y una foto, ¿no? Una cosa es decir, acá está mi propósito y sobre esto yo ya sé lo que tengo que hacer, o es algo que va mutando, algo que va cambiando en el tiempo. Sí, es una muy buena pregunta. De hecho, quiero empezar por la última y de ahí la primera. Yo creo que, o sea, cada etapa, y aquí entra un punto en el que siempre hablo, ¿no? Que no podemos juzgarnos por etapas. Y creo que cada uno, por ejemplo, si yo a mis 20 años mirara atrás
y conectar a los puntos, para mí tendría un sentido esos De acuerdo. puntos conectados. Hoy en día, a mis 30, ya esos puntos quizás se han alargado. Algo que quiero, se han agrandado y se hace como una neurona más grande de puntos conectados. Y de repente el propósito lo ves con más claridad, pero no quiere decir que sea el propósito final, sino que probablemente sigan apareciendo puntos que conectar. Y algo que pienso también es, previo a eso, qué importante para encontrar el propósito ha sido tener puntos que conectar. Porque cuando tú sigues una línea en la que es el debería ser, ¿no? No sé, tengo que estudiar esta carrera para poder encontrar un trabajo, crecer en el trabajo, luego comprarme mi casa, casarme y seguir una línea fija, parametrada de lo que la sociedad te pinta, no hay puntos que conectar porque es solamente una línea, no hay puntos dispersos. Entonces, qué importante, creo yo, es explorar. Y en ese sentido quería llegar al punto en el que en esta búsqueda de propósito, del Ikigai, que es clave, yo siempre digo, también emprendan con propósito, y si no tienen ningún propósito, normalmente el emprendimiento no llega a gran escala o no es, sí, llega a unos meses de desarrollo, pero de ahí se cae porque no hay un propósito sólido que lo apalanque. En mi camino por encontrar ese propósito, respondiendo a la pregunta, es distinto a otros años y ha cambiado en el tiempo, porque antes, por ejemplo, yo te podía decir, oye, con Cambista, que es esta plataforma de cambio digital que lidero ahora, es startup, yo podía decir, oye, estoy aportando a la seguridad del país, ¿no? Y ya la gente no tiene que salir a arriesgar su seguridad a la calle, y además estoy ayudando a que la gente ahorre plata, porque el banco, tú le cambias plata y era abusivo, pues, ¿no? Entonces era horrible cambiar dinero siendo una actividad tan meramente transaccional. Claro. En cambio, hoy en día te puedo decir, no es que mi pasión o mi propósito sea ese, sino que mi propósito va más en la línea, y lo voy descubriendo, todavía no sé qué vendrá, pero va más en la línea de hacer algo con la comunidad de emprendedores en el país. Y tengo un plan que no sé si se vaya a salir de control. Mi plan es, con Cambista, poder tener una historia exitosa del emprendimiento, que normalmente en una startup de alta escala, tú lo que haces es hacer un éxito en algún momento y vender la empresa a un jugador más grande que te lleve a un siguiente nivel. Y después tener una comunidad de emprendedores a las que yo pueda de repente invertir en algunas startups disruptivas en el mercado, en distintos rubros, educación, salud, siempre amparado del punto tecnológico. Entonces sí, ese es más o menos mi plan a futuro, que creo que por ahí va el propósito, pero no lo tengo controlado. Me encanta esto que decías de cómo tienes que tener horizontes, ¿no? O sea, tienes que tener un horizonte largo, pero tienes que tener como estos milestones, como estas pequeñas paradas en donde dices, ok, listo, vamos a mirar atrás, vamos a mirar los costados, sí, vamos bien, ¿no? Pivoteemos, cambiemos, y como dices tú, las cosas van como mutando, evolucionando, y igual creo que hay como este concepto del hilo rojo, ¿no? O sea, siempre hay alguito ahí que está uniendo todo, ¿no? De alguna manera, me hace sentido lo que me dices. De hecho, yo me siento identificado con algunas cosas de parte de tu historia. Yo también soy comunicador, y este viaje, o sea, quería hacerte una pregunta vinculada a justamente este viaje como decías tú, ¿no? Salir del colegio, administración, porque más o menos como quemando etapas, pero si quiero quemar etapas, vayamos a lo seguro de lo que nos dicen nuestros papás, pero no, me fui a comunicación y ahí descubrí esto de ayudar, ¿no? Meterte a estudiar filosofía, teología, luego regresar a comunicación, o sea, este viaje, y de pronto involucrarte en un startup de tecnología, siendo comunicador, ¿no? O sea, y finanzas. Exacto, ¿no? Y finanzas, es como que... Entonces, digamos, el curso regular, si fueses como a adivinar cómo hiciste, cuál sería tu paso, alguien que no te conoce, que tú estás como dirigiendo un startup de finanzas y de tecnología, probablemente no te diría pues que estudiaste filosofía o teología o que estudiaste comunicaciones, pero creo que ahí hay algo valioso, digamos, que es como cómo fue ese punto de mandarte a seguir explorando en el mundo de la tecnología y de las finanzas, algo completamente ajeno a ti, y cómo fue ese momento en el que dijiste, pucha, acá
acá la estoy viendo, ¿no? En el mundo, en el Perú, con una propuesta. Buena pregunta. Yo creo que me haces acordar a un entrevistador que se llama Tom Liu. Te aconsejo que lo veas. Tiene un podcast buenazo que se llama en Estados Unidos, Tom Liu de Alto Impacto, que él es bien interesante sus entrevistas, porque no es que te haga una pregunta fija, sino que primero desarrolla un tema y termina en una pregunta, pero bien interesante. Bueno, vamos a contestar te lo aconsejo, es muy chévere. En tema de la pregunta que decías, yo creo que ese hilo rojo que mencionas, que me pareció bien interesante, normalmente nosotros buscamos hacia afuera el propósito, ¿no? Y vamos buscando como que, ok, ¿dónde encontrar mi propósito? ¿En dónde está? ¿Cuál es la relación? Y cómo saber realmente, o sea, cómo tú dices, tú paras en una etapa y dices, ok, hay que conectar puntos, estoy bien, pivoteo o no, pero ¿qué es lo que te amarra a la realidad? Yo creo que es, con lo que decía, no quiero meter temas religiosos, pero San Agustín era un filósofo genio y él decía, estuve buscando tanto tiempo fuera de mí cuando la verdad, la respuesta estaba dentro mío. Y creo que el hilo rojo es el descubrimiento de uno mismo, ¿no? Y quién eres tú y darte cuenta qué es lo que tienes tú para dar. Y luego, cuanto más ese tú se aparezca o sea alcanzable ese propósito con ese tú que eres, va a tener más sentido. Y eso es con lo que lo comparas. Creo que fue un poco darme cuenta, tú que eres comunicador, darme cuenta que las comunicaciones son en verdad, y yo me llevaba con mucha gente, o mientras que estudiaba las comunicaciones, me di cuenta que los que eran comunicadores que yo admiraba, no eran esos comunicadores que hoy en día de repente a veces el mercado interpreta, que eran estos que hacen el boletín de la página web, el que hace la actividad más técnica, sino todo lo contrario, eran los comunicadores que tenían una visión holística de la empresa en la que estaban, la organización en la que estaban, y una comprensión profunda de quién es el ser humano. Y los comunicadores son los puentes entre distintas industrias, si quieres llamarlo así. Entonces, claro, yo vengo de filosofía, de ahí me meto a trabajar en lo que podía trabajar, que era en agencias de marketing. Y en agencias de marketing empiezo a darme cuenta que lideraba y aprendí mucho de marketing digital. Y ahí es donde veo y lideraba, no sé, marcas de protectores solares. Entonces yo decía, oye, ¿qué hago sacándome la mugre? No critico este tipo de trabajo, si es que alguien encuentra sentido en su vida personal, bacán, pero yo decía, ¿qué hago haciéndole toda esta chamba, este trabajo a una marca que no me siento 100% comprometido, con una marca de protector solar? Entonces dije, ¿por qué no hago lo mismo en un emprendimiento distinto? Y es ahí donde nace una sociedad con unos amigos míos y nace la oportunidad de Cambista, que era un rubro financiero, pero yo un poco la visión que tenía era, oye, estas finanzas, ¿quién las conecta con la gente? ¿Quién puede lograr que una empresa, una entidad financiera conecte con la realidad del día a día de las personas? Un comunicador. Entonces, es extraño ver a un comunicador liderando una fintech, que así se llaman estas empresas en el rubro, una financiera tecnológica, siendo que no sé tanto, y eso también es otro juicio, ¿no? Los comunicadores no saben de números, pero he ido aprendiendo en el camino y me di cuenta que era un mito tonto, que en verdad tienen que saber de números. Y es ahí donde me doy cuenta, oye, qué interesante hoy en día cómo se pudo, y también con colegas que hoy día tengo en el trabajo, cómo esta mirada comunicacional holística es súper importante. No sé si me he desviado de la pregunta, pero para conectar con estos rubros que parecen inconexos, ¿no? Sí, no, totalmente alineado con lo que comentas y sobre todo con... ahora le voy a dar paso a una pregunta que te va a hacer Yanela, pero antes de eso quería solamente... Hablaba sobre la comunicación y recordaba mis épocas de comunicador, o sea, de estudiante de comunicaciones, y hubo una frase que me pareció mostra, y de hecho creo que es el aprendizaje más grande que me llevo de toda mi carrera, o uno de los aprendizajes más grandes, una profesora de introducción a la comunicación, me acuerdo, yo estudié en Argentina, y esta profesora decía, si un médico comete una negligencia, lo que está sucediendo es que probablemente una persona pierda la vida, ¿no? Si un comunicador comete negligencia, puedes estar afectando a sociedades completas. Entonces, claro, no pierdas
de vista, ¿no? O sea, como poniendo el valor del comunicador en realidad, como no pierdan de vista el valor que hay en comunicar bien, en entender, digamos, el rol en una sociedad de la comunicación en general, ¿no? Y todo comunica y los vacíos se llenan y los vacíos tienes que, o sea, hay dejar a la interpretación, como la comunicación no verbal, en fin, hay tantas cosas que mientras hablabas me quedaba con esa frase, pero ahora quería darle paso a Yanela, que te da una pregunta súper buena también. Sí, ¿no? O sea, como hemos visto, te comento un poquito, Daniel, ¿no? Tras escuchar algunos personajes que han pasado por el podcast, sabemos que el camino de todo emprendedor, ¿no? Siempre hay desafíos, obstáculos que tienen que estar afrontando, ¿no? ¿Y cuál consideras que fue el más grande, o sea, el más grande desafío, y qué enseñanzas les dejó el haberlo superado? El principal desafío, creo yo, fue conmigo mismo. Creo que el hecho de lanzarme a hacerlo, ¿no? Tener un trabajo fijo, tener de repente ciertas comodidades, o más que trabajo fijo, porque no es que estaba muy contento, era quedarme en una zona de confort y saber que voy a estar en esa zona de confort en el transcurso del tiempo, ¿no? Y el primer desafío, creo yo, fue el hecho de lanzarme y lanzarme con miedo, con mucho miedo, hasta el día de hoy. Algo que uno piensa a veces o puede interpretar es que, claro, el emprendedor se tira una vez a la piscina y ya está, ¿no? Ya se tiró, ya se lanzó, pero te soy 100% honesto, la incertidumbre ha ido creciendo cada vez más. El miedo va aumentando porque la responsabilidad aumenta, tienes gente a tu cargo, y si la empresa quiebra, es un miedo más grande que cuando tú recién empezabas. Entonces, así hay muchos miedos que se van incrementando, pero uno también va madurando frente a los miedos. Y creo que en ese sentido, ese desafío que me enseñó, que es el más importante, que hasta el día de hoy atesoro, y es que uno tiene que vivir con naturalidad ante el fracaso. Cualquier emprendedor, si no tiene la apertura a fracasar en cualquier etapa de emprender, no está interiorizando lo que significa ser emprendedor. Porque creo que si es que tú no estás abierto a la posibilidad de fracasar, te cierran la puerta a cualquier iniciativa o creatividad disruptiva que puedas pensar en algún momento de tu vida. Entonces, quizás puedas emprender, pero vas a emprender de repente en algo un poco más tradicional quizás. No tanto como para abrir un mercado o para de repente crear una startup que dos mercados que no se habían conectado antes o lo que sea. Pero sí te diría que ese primer desafío es clave, esa primera pelea con uno mismo. De ahí ya vienen otros, ¿no? De ahí habían mentores que me decían, oye, no va a funcionar, ¿quién te va a transferir primero? Crear el MVP, querer hacer algo perfecto, se cayó, buscar a los socios ideales, es otro caso. Cada uno, puedo quedarme un podcast hablando de esto porque cada uno es un desafío que tiene su particularidad, ¿no? Genial. Entonces, justamente, ¿no? Y cuando las personas ven una nueva oportunidad de emprender, siempre están con las dudas de, ¿y si no? ¿Y si sí? ¿Si me va a dar? ¿No? Pero hasta que les dé la iniciativa, lo logran, lo cumplen. Y como todo en la vida, ¿no? O sea, hay muchas cosas que te va a ayudar a crecer, muchas cosas que te van a salir mal, todos pasamos por malas rachas, pero sí se tiene que aprender, ¿no? Y esa es una buena perspectiva de que tiene todo un emprendedor como tal, ¿no? O sea, que nosotros, sí, nuestra meta, nuestro objetivo es seguir creciendo y todo esto relacionarnos a nuestra realidad, que es el mundo digital, ¿no? Y viendo tanto lo que nos estás comentando, Daniel, y tanto tu emprendimiento, es algo que hiciste y te funciona. Es algo increíble. ¿No? Sí, y ¿sabes qué te añadiría eso? Que creo que hay una cultura que premia los aciertos y castiga los fracasos hoy en día. Y creo que sí, si no lo vemos, es estar ciego. O sea, ¿quién pone en su CV? Quebré 4 empresas. Nadie lo va a poner en su CV hoy en día para postular a ningún trabajo, lo cual creo que está mal. Y creo que es una cultura que hay que cambiar. Porque yo te puedo decir, claro, hoy en día si yo veo atrás y veo Cambista,
y efectivamente fue un acierto que me ayudó a crecer, yo también digo, oye, he visto algunas cosas, iniciativas que empecé que caían, o sea, literal, después de Cambista emprendí otro negocio fintech que no le fue bien, le afectó la pandemia, quebró, que se llamaba Paga Después. Antes de Cambista y traté de exportar productos peruanos a otro país, tampoco me fue bien. Entonces, esa experiencia de atesorar y de ir en contracultura para lograr que esa cultura de apertura o tolerancia al fracaso mejore, creo que es muy importante y también, como tú dices, te ayuda más a crecer, ¿no? Y aprender. Claro, como desde pequeño, bueno, algunos, ¿no? Tenemos ese chip diciendo, confundiéndote vas a aprender, cometiendo este pequeño error vas a aprender, ¿no? Exacto. O sea, tanto de niños, en estudiantes, hasta adultos, tanto mis padres, mis compañeros, mis amigos, mi familia, todos así cometemos un pequeño error en algo, pero de eso se aprende y eso pues nos hace valiosos como personas porque no nos vamos a estar estancándonos ahí y lamentándonos, ¿no? O sea, de eso surgir y seguir, y eso es algo muy, muy, muy bueno, ¿no? Exacto. Y claro, ¿no? Y siendo sincera, me parece genial que hacer tanto estas operaciones en línea es lo más sencillo, es muy práctico, lo más fácil, ya no es tanto de salir a la calle, arriesgarnos, exponernos, pero por otro lado también he visto que hay muchas personas que todavía no aceptan el mundo digital. Daniel, ¿qué tan difícil ha sido ese cambio de mindset o de chip, claro, ¿no? En los usuarios que quizás antes preferían cambiar su dinero en la calle. ¿Cómo ha sido ese cambio total? Muy, muy difícil. Y hay un ejercicio que, o sea, a ver, el ritmo en el que se digitaliza el Perú es más rápido al ritmo de aquellos que están cerrándose a lo digital. Entonces, en cuanto al crecimiento, no hemos visto algo tan notorio, aunque todavía había gente, y hay gente que se muere de miedo, pero ciertamente creo que en un emprendimiento el factor más importante es el timing, y ya habían ciertas prácticas. Yo creo que si Cambista hubiera nacido 5 años antes, probablemente no hubiera funcionado, pero ya habían prácticas en el mercado que funcionaban, ¿no? Y que el Perú de alguna manera estaba ya abierto, no sé, a compras por internet en Saga, Ripley, en e-commerce, ya empezaba el boom de las fintechs, entonces fue un timing correcto. Por otro lado, también ya para ayudar de repente a gente que quiere emprender, hay experimentos para tu poder, y es un experimento que me pareció bien interesante que hizo Raúl Borra, que es el fundador de una empresa que se llama Superhuman. Esta empresa es una empresa que se vende como la empresa que te gestiona el correo de la manera más rápida del mundo, ¿ya? O sea, yo la uso y por eso averigüé su historia y de hecho borré Gmail y toda la aplicación de correo que puedes imaginarte. Y ellos cuando lancen al mercado, lo loco es que cuesta caro, cuesta $1 al día, o sea, $30 al mes. Pero literal es una experiencia súper rápida de manejo de correo, ¿ya? Tiene shortcuts, tiene atajos muy, muy bacanes. Y él lo que hizo es cuando lanzan a un mercado a todos, ¿no? Lanzan a personas de gerentes, cofundadores de startups, emprendimientos, gente de customer experience, community managers, a todos. Y ellos lanzan una pregunta muy sencilla que se le dice el Superhuman Metric. Y es que le preguntan a la gente, y deben haberlo visto en otros emprendimientos, a los pocos usuarios que tienen, imagínate que tú lanzas tu emprendimiento y sacas a 100 personas. A esas 100 personas les preguntas ¿qué tan decepcionado te sentirías si mi solución no existiría? Y solamente le das 3 opciones. Muy decepcionado, algo decepcionado y nada decepcionado. Si es que el 40% de esos primeros early adopters están muy decepcionados, has logrado lo que se le dice el product market fit, que es cuando tú enganchas con un mercado. Pero ¿qué pasó con Superhuman Metric? Con Superhuman, que es esta app de correo electrónico, que salió que 22% de los clientes no se sentían muy decepcionados. Solamente 22% se sentían muy decepcionados.
Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, hay que hacer estrategias para esto. Lo que hicieron fue, ok, agarremos a un segmento más chiquito. Porque si agarras un segmento más chiquito de gente que de repente sí valora los atributos que tenía Superhuman, crece el porcentaje. Y efectivamente creció 32%. Y de ahí hicieron otra cosa. Dijeron, a esos que les parecía que iban, o los que iban a estar muy decepcionados, ¿cuáles son los atributos que más les parecieron chéveres? Y se dieron cuenta que la rapidez. Entonces, lo que hicieron fue, hay que potenciar la rapidez y segmentar más. ¿A qué voy con esto? No me estoy desviando del tema. Es que creo que una de las características más importantes cuando recién empiezas es saber apuntar a un nicho. Si tú tienes bien identificado el nicho, no vas a... Y si tú quieres venderle a todo el mundo, no le vas a vender a nadie. Pero si tú identificas un nicho y a ese nicho te pones a escucharlo, te pones a decir, oye, ¿qué te puedo aportar? ¿Qué atributo es el que más valoras? Y empiezas a resaltar, vas creciendo de a pocos en ese nicho. Lo mismo pasó con Cambista. Llegábamos a gente que está entre 25, 34 años, gente ejecutiva, gente que estaba cansada de bajar en la hora de almuerzo todos los días a la calle, arriesgar su seguridad, tener miedo de cruzar la pista, cambiar en efectivo, sacar la plata del banco para cambiar en efectivo, luego volver a meterla, perdía su hora de almuerzo de la chamba. Esa gente, ese nicho era nuestro target. De ahí ya empezó a llegar gente de repente más mayor, de ahí empezó a llegar gente más joven incluso, de empresas, de distintos nichos, pero tú te enfocas en uno y a ese le das con palo. Y dar con palo me refiero a darle valor, ¿no? Pero sí, más o menos es lo que nos resultó y creo que si me preguntas, oye, ¿cuál fue la estrategia que más te sirvió en Cambista para que logre el éxito? Es, hasta el día de hoy, escuchar a la gente, escucharlos. Qué importante esto o sea, de escuchar, ¿no? Hay una teoría también súper chévere de como para ser excelente en algo, indefectiblemente tienes que renunciar a cosas. No hay otra. O sea, no existe la posibilidad de que tú puedas ser excelente en todo. Es más, el mindset de pensar que puedes ser excelente en todo solamente te va a llevar a la mediocridad, ¿no? Ni siquiera te va a llevar a ser como un poquito más arriba, como que, no, mediocre. Entonces, ¿cómo esa combinación que dices tú, creo, de identificar a tu nicho y ir hacia eso y apuntar hacia eso, creo que súper valioso. Estaba como, para seguir con tu analogía de unir los puntos, estaba uniendo algunos puntos, Daniel, de esto que decías, de cómo hoy tu propósito quizás está más enfocado en esta idea de comenzar a fortalecer o apoyar o ser como un eslabón importante en el mundo del emprendimiento, siempre con este enfoque de tecnología, cómo poder agregar valor también desde tu experiencia, y no solamente desde tu experiencia, sino que, digamos, Cambista mismo sea un reflejo de un caso de éxito que ayude, ¿no? Y que valide y que legitime. Yo, no sé si sabes, yo también tengo como mi sombrero de emprendedor con un emprendimiento que es Josec. José, Maña, qué buena. Yo soy uno de los cofundadores. Y claro, en algún momento te entra esta como, no sé si te pasa lo mismo y quería consultártelo, ¿no? Como una suerte de sentido como de responsabilidad. Cuando marcas una suerte de pauta, en nuestro caso, en particular de nuestro emprendimiento, es un emprendimiento que de alguna manera marcó ciertas pautas en algunos aspectos. Entonces éramos como la punta de la lanza, y la punta de la lanza abre camino, pero es la que más resistencia genera, ¿no? Porque en la puntita estás tratando de romper pues cosas que doloroso, y después dices, oye, pero se está abriendo camino para otros, ¿cómo yo me hago cargo de esa responsabilidad? Y revisando un poco tu Instagram, tus redes, veo que de hecho estás como llevando un poco el camino eso de como, ¿no? Evidenciarte como un referente. Y quería preguntarte, claro, estar en estas redes sociales y compartir estas experiencias, aparte de tener este negocio, y la gente que te comenta, digamos, ¿cómo ha sido este intercambio a través del mundo digital? ¿Cómo ha sido esta experiencia de convertirte en un referente? ¿Cómo sientes este sentido de responsabilidad? Me gustaría conocer un poco más ese lado. Fue un caso muy, muy loco porque yo no quería hacerlo. Realmente mi esposa fue la que me anima porque mi plan era
un poco bien parametrado. Era, ok, yo voy a empezar a de repente compartir estas historias que puedan ayudar a los emprendedores cuando tenga el éxito con Cambista, ¿no? Ese era un poco cuando ya en algún momento tenga el éxito con Cambista, ya, pucha, podamos expandirnos y todo, y digo, llega un punto en el que ya puedo hablar y tengo la legitimidad, como tú decías, de poder hablar. Y mi esposa me decía, güey, vas emprendiendo ya casi 4 años, te has sacado la mugre, has vivido A, B, C, D, lánzate, ¿no? Lánzate. Mi visión de esto, no del tema de crear comunidad, yo no pretendo realmente, y aquí viene un punto, no pretendo realmente ser una persona en la que tenga, no sé, 200.000 seguidores, 300.000 seguidores o lo que sea. No, te juro que no es mi objetivo para nada. Mi objetivo es que a la comunidad que llegue pueda ser lo suficientemente del target como emprendedores para juntos apoyarnos. Y aquí ¿en qué me baso? ¿Ya? Yo creo que al final la capacidad que tengo de aprendizaje, que yo de repente puedo ser una persona que le gusta leer libros o le gusta reflexionar sobre las experiencias que he vivido y compartirlas, fuera de eso creo que es limitada para apoyar y generar un impacto, como tú dices, de flecha en el entorno emprendedor. Sin embargo, le tengo mucha fe a la experiencia de colaboración, a la experiencia de comunidad. Y esto lo vivió, curiosamente, el rubro gastronómico en el Perú, que es lo que somos potencia hoy en día, porque, claro, tú puedes ser algunos referentes como un Gastón Acurio, que es referente en el rubro gastronómico, pero él lo que hizo bien fue agarrar a todos los restaurantes y, por ejemplo, a través de él empezó la veda de distintos ingredientes para los estos y vedaban las cosas y todos jugaban en el mismo equipo. Eso hizo que el Perú se vuelva potencia y todos terminaron ganando. Todo la industria gastronómica despegó. Entonces, si es que Gastón Acurio se hubiera limitado a cerrarse en sus restaurantitos y tratar de crecer, no hubiera llegado a nada, no hubiera sido ni flecha, hubiera sido dispersa en el mundo de los que quieren ser referentes de manera egoísta, sino que más bien fue un impacto que se hizo colaborativamente. Entonces, lo que yo estoy pensando para la comunidad es algo mucho más en el que, oye, yo no tengo la respuesta, pero la tiene X, ¿no? Y que puedes contactar en este momento. Y en esta comunidad vas a encontrarlo, ¿no? Por eso creo que Instagram es un medio y no lo uso como un fin en sí mismo. Igual creo que las redes sociales para cualquier emprendedor es un medio son esa comunidad que tú creas es al fin y al cabo alquilada, yo le digo, porque un día Instagram cambia sus algoritmos, como Facebook lo cambió en algún momento y tú dices, oye, no tengo el alcance que esperé o no tengo X cosas. Y tú tienes que jalarlo para el proyecto que tú tengas como emprendedor, ¿no? En tu página web, en una lista de correos o lo que sea. Pero sí, esa es un poco la visión que tengo con esta comunidad, que he visto muchísima gente que quiere aprender, pero también que quiere enseñar y que quiere aportar valor a la gente. Entonces, creo que por ahí va. Justamente quiero resaltar bastante lo que mencionaste, Daniel, que las redes sociales es un mundo pues mágico, magnífico, sobre todo el emprendimiento, porque hay muchos emprendedores que se relacionan en Instagram, que es una plataforma ideal, y veo que subes contenidos tanto en tus reels, dando consejos, y eso puede, como dices, ¿no? La cosa es aportar, tanto sea una comunidad pequeña o grande, o por intermedio de esta red, la gente te pueda conocer, y tú el mensaje que veo que con el contenido que subes, ¿no? Quieres compartirlo, y tanto sea grande o pequeña la comunidad que te puede estar viendo. Creo que estoy siendo un poco redundante, pero quiero centrarme en que es una plataforma que todos, pues, sí o sí estamos metidos, ¿no? Yo como joven estoy ahí pendiente, chequeando, y sobre todo, la cosa es innovar, estar motivando tanto a los jóvenes, a más emprendedores, a que no se rindan y que sigan, que todos sus proyectos se pueden estar cumpliendo, ¿no? A lo largo. Y para esto, pues, Daniel, te cuento que en la Universidad Continental estamos motivando a que nuestros estudiantes sean, como decir, la fuerza del progreso, tantos por este medio motivarlos al emprendimiento, innovación,
a su creatividad para salir adelante, ¿no? Y relacionando todo esto, ¿qué le podrías aconsejar a los jóvenes que nos están escuchando y que quieren progresar en sus habilidades y talentos? ¿En redes sociales te refieres? ¿O en general? En general, o sea, tanto en su emprendimiento, o sea, en su progreso, tanto en que quieran desarrollarse con sus, ¿cómo decir? Sus habilidades, ¿no? O sea, con su propósito, tanto en un proyecto que puedan tener en su vida. En general. Mira, yo creo que tiene relación con lo que dijo Ian, del tema de que cuando quieres ser experto en todo, al final eres mediocre, y cuando eres experto en una cosa y te vuelves en una sola cosita chiquitita y en ese le das palo, yo creo que es cuando puedes aportar más valor. ¿Y a qué voy con esto? Vamos a poner el ejemplo de las agencias de marketing, que es nuestro es conocido. O sea, me parece, por ejemplo, que es un mercado, una industria fragmentada, bastante fragmentada, en la que no hay ningún liderazgo de las agencias de marketing, porque todas quieren ofrecer todo. Todas las agencias de marketing te ofrecen Google Ads, Facebook Ads, audiovisual, te ofrecen SEO, posicionamiento orgánico en Google, te ofrecen miles de cosas. Pero ¿qué pasaría si aparece una agencia, pongo mi agencia de marketing y digo, solamente le hago Facebook Ads a todas las inmobiliarias? ¿A quién va a buscar la inmobiliaria cuando busque una agencia? ¿Va a buscar esa agencia que tiene un montón de servicios o a la que es experta en inmuebles en Facebook Ads? Va a buscar a la que es experta en una cosa. Entonces, creo que lo mejor que pueden hacer es desarrollar, y acá les cuento otra historia, una persona, desarrollar algo que les apasione y ser experto en eso que les apasione. Era una persona que le encantaba pintar muñequitos en miniatura, ¿ya? Distintos dibujitos, animaciones en chiquito, y lo hacía por YouTube, y empezó y pintaba, y la gente se vacilaba mirando sus cositas, y le encantaba. Entonces, de la nada, cuando yo tenía una comunidad hecha, agarró y dijo, voy a vender los pinceles de estas vainas que estoy pintando. Y se hizo millonario el pata, o sea, la rompió. ¿Pero por qué la rompió más allá del hecho de que se haya millonario? Porque ya había construido una audiencia en base a lo que a él le apasionaba y a lo que él era experto. Entonces, mi consejo es que no creen un producto hacia un mercado. Encuentren un público objetivo, algo que les apasione dentro de ese público objetivo, y luego desarrollen un producto. Porque ya se acabó la era en la que tú creabas, literal, desarrollabas el aspecto industrial, desarrollabas un producto y luego lo tratabas de vender, metías un montón de publicidad para vender ese producto en el mercado. No es así. Yo creo que hoy en día tú, por ejemplo, si eres experta en, ponte, no sé, jugando fútbol, puedes crear una audiencia que le encante cómo tú juegas fútbol y le enseñes tips de jugar fútbol y le digas, y se crea una audiencia, no tiene que ser muy grande, 100 personas que te sigan y que tengas una audiencia ahí bien chiquita, que les vacile lo que tú haces, y luego tú ahora sí vendo camisetas de fútbol para mujeres. O sea, ¿quién no te va a comprar si ya tienes, como decía Ian, la legitimidad, la confianza, ya le has aportado valor tanto tiempo? Entonces, confían en ti, que es el principal factor de la compra y venta de un producto, ¿no? Claro, es como cambiar un poco el orden, ¿no? Alterar un poquito el orden de las cosas, y creo que eso puede cambiar un montón. Este mito de lo que decías tú, ¿no? De la manera más industrial, a cambiarlo a, oye, primero creemos esta comunidad y veamos cómo va, y creo yo crear una suerte de comunidad a partir de algunas premisas clave como las que has dicho tú, o sea, a partir de tu pasión. ¿A qué más auténtico, qué más genuino que una comunidad que se va, que va creciendo y se va creando a partir de tu pasión? O sea, eso es, evidentemente hay un nivel de conexión que digamos, ¿no? Que no es marketing, no es floro, digamos, no es como yo conecto con esta persona porque entiendo su pasión y se está convirtiendo en la mía, o podría ser la mía, o me interesa más de lo... Entonces eso subyacente, creo que sí, creo que intuyo que hay algunas premisas particulares, y esta de la pasión, o sea, crear desde la pasión e ir generando comunidad me parece súper chévere. Había algo que dijiste hace un ratito sobre justamente en esta intención de generar comunidad, pero basado como
genuinamente en la colaboración, que quería como también fácil profundizar un poquito en eso, porque yo también me siento un poco como alineado con ese tema, desde como el ecosistema del emprendimiento, digamos, y yo estando un poco en el ecosistema del emprendimiento de impacto positivo, y emprendimientos sociales y demás. Es alucinante cómo se habla, ya olvídate, o sea, está utilizado este concepto de la colaboración, pero hay veces no, digamos, no se materializa, porque creo que hay algunos estigmas, creo que hay algunas cositas ahí dando vueltas. Entonces quería preguntarte, de hecho, te cuento una anécdota cortísima, ¿no? Es muy tonta, pero creo que es interesante. Hace unos años nos invitaron a los fundadores de Josec a hacer una charla a un evento muy importante, donde iban a haber, no sé, nos dijeron, ¿no?, miles de personas, ¿no?, para escuchar. Entonces nosotros, era como tenemos una oportunidad por primera vez de que miles de personas nos escuchen al mismo tiempo, y aparte miles de personas del nicho, del retail, ¿no?, del mundo en el que nosotros estábamos metidos. Y que no era el mundo del social, sino que era el duro, ese negocio en el que estamos nosotros que todavía no nos quieren, pero que tenemos que ser parte de, y qué sé yo. Y me acuerdo, bueno, hicimos una presentación y estuvo súper chévere la presentación, pero al final fue como, gracias por darnos el espacio para poder contar lo que hacemos, pero miren, y pusimos una diapositiva con todos los loguitos de todos los emprendimientos que hay en el Perú que están generando impacto, ¿no? O sea, José, no somos o sea, mira todo lo que hay, o sea, tienen que, ¿me entiendes? O sea, estos son los que tienen que tener vitrina, y tratando justamente de como honrar este concepto de la colaboración. Pero cayó en saco roto, ¿no? Fue como, chévere, hubieron aplausos, pero... Entonces quería preguntarte qué opinión tienes sobre esto de la colaboración, con qué paredes te estás chocando, si es que te estás chocando con paredes. Sí, es o sea, efectivamente es bien idílico igual el hecho de crear algo como que pueda generar colaboración. Y creo que no quiere decir que no hayan incentivos para aquellos que colaboran, ¿no? Porque si no, es algo que no va a mover a nadie. O sea, tú le vas a decir, oye, he creado, no sé, imagínate, un marketplace donde haya, ya, ¿qué gano yo? ¿No? Al final, también la gente se mueve por intereses y o sea, es la realidad, ¿no? Y no hay ningún problema con moverte por tus intereses. Es más, está bien que te muevas por tus intereses. Y me he topado con eso. Creo que con Cambista al comienzo y hasta el día de hoy les decíamos a los bancos, oye, colaboremos, ¿no? Vas 100 años en el mercado y no has podido bancarizar el Perú. Hagamos algo juntos. Las fintechs pueden hacer algo mucho más. De repente ustedes son los que abarcan como el crucero grande, y nosotros somos las lanchitas que llegan a la playa, que no has podido llegar hasta el día de hoy. Nos hemos encontrado con muchos intereses fuertes en donde ni siquiera a veces nos abren las cuentas, o al comienzo nos cerraban las cuentas en nuestra cara. O sea, dentro del ecosistema fintech también nacieron 2 asociaciones, de ahí se unieron, o sea, esas 2 asociaciones era un cáncer, pues, para el ecosistema. Claro. Me nombran a mí, o sea, de una de ellas, me nombran presidente, y digo, hay que unirnos. Esta vaina tiene cero representatividad. Y es ahí donde ya están unidas las asociaciones. Yo ya me puse a un costado, porque en verdad era chamba fuerte el ser presidente de una asociación. Pero me he encontrado con eso, y creo que o sea, que tú tengas una misión colaborativa no quiere decir que peques de ingenuo, y es ahí donde me di cuenta algo importantísimo, que es, y hoy día lo dije en mi cuenta personal, qué importante es mapear a los stakeholders, pero mapear cuál es el poder que tienen sobre ti, o el interés que a ti te podría generar ese, y que se relaciona contigo. Netflix lo hizo muy bien. Netflix, cuando recién nace y alquilaba DVDs, se dio cuenta que Toshiba llegaba a un público igual que ellos en DVDs, y le dijo, oye, ¿puedo poner mi cupón en esto para que lo alquilen ahí? Todos los que se lleven el DVD alquilen a través de ese cupón. Y Toshiba, ya, pero tú asumes todo el porcentaje de descuento. Sí, ya, yo lo asumo. Y llegaron a un montón de gente en Estados Unidos, y ahí fue su primer como que pico de escala del negocio. Entonces, pero fue porque hicieron un mapeo exhaustivo de stakeholders importantes. Y dentro de esos stakeholders importantes también hay amenazadores. Hay gente que te puede fregar el negocio. Y hay veces que también me he encontrado, Ian, tú también debes haber visto emprendedores que creen que están descubriendo la pólvora y que van a ir a quemar las naves. Y que tú dices, oye, escúchame, tienes que aterrizar un poquito, ¿no? O sea, no puedes, no sé, te cuento el caso de las casas de cambio digitales, ¿no?
yo soy el principal abanderado de que, por favor, haya un buen control del tema de fraude de identidad. Hoy en día hay mucho fraude en temas de comercio electrónico en general. Entonces yo digo, oye, para cambiar dinero tiene que haber mínimo una validación de identidad. Mínimo. Y es lo que tenemos, lo que hicimos en Cambista. Nos salió caro, no pudimos bajar el precio al nivel de la competencia porque el costo de la validación de identidad no es barato. Entonces teníamos que cubrir ese margen, y cuando entra la competencia entra con un margen chiquitito. Entonces decíamos, oye, te aconsejo que en vez de golpear el mercado tengas algo que valide la identidad. No te estoy pidiendo validación biométrica, te estoy pidiendo que por lo menos tengas una validación, no sé, de DNI, o sea, algo con RENIEC o lo que sea. Pero se cerraban porque les iba a salir caro y en ese momento no era lo ideal. Pero ¿a qué iba con esto? Con ¿qué estaba diciendo ahí? Se me pasó. Perdí la conexión. Hablando justamente sobre esto de los mitos de la colaboración, o sea, si es que te has escuchado esto de la colaboración. Sí, ya me acordé. Bueno, entonces, a lo que voy es que, claro, uno tiene que ver que había casas de cambio que decían, oye, yo no necesito la validación. Si es que lavan a través de mí, fue culpa del banco, porque todo está bancarizado en mi casa de cambio digital. Yo le digo, pero justamente, si es que piensas así, no vas a cerrar nunca una alianza con un banco, que es lo que tú quieres. Tienes que pensar aterrizada a la realidad de que, oye, el banco, si te ve que eres una empresa riesgosa, no te va a abrir cuentas y no va a hacer una alianza contigo jamás. No sirve de nada que tú vengas y dices, no, estoy creando algo nuevo. No, pues tienes que ser realista también, ¿no? Y obviamente, no solamente es mapear los stakeholders, sino tener distintas estrategias de mensajes distintos como comunicador con cada stakeholder. No le voy a hablar igual a un banco que le hablo a la SBS, a la Superintendencia de Banco y Seguros, que le hablo a mi grupo de clientes, que le hablo a los cambistas de la calle, que también es otro público al que podría afectar mi negocio de alguna manera, ¿no? Hay otros, y ver qué niveles tienen también de afectar o no el negocio, ¿no? Eso es otra, más técnico quizás, pero creo que sí es importante eso, ¿no? El tema de no ser ingenuos pese a que tengas esta búsqueda colaborativa, ¿no? Y probablemente van a haber gente que te va a cerrar el carro, ¿no? Daniel, estamos ya al tiempo. cierre. Queríamos, de hecho, siento que podemos habernos quedado cortos. Sí. Pero agradecerte en realidad un montón por un lado, por como la sinceridad, por los consejos, porque se ha como evidenciado realmente tu nivel de pasión, súper chévere la historia de Cambista, súper chévere tu historia y cómo se refleja, es inevitable que se refleje como parte de la historia de los fundadores en sus emprendimientos, o sea, es inevitable, ¿no? Justamente son como, toman vida, o sea, por eso se llaman organización, por eso son organismos, ¿no? O sea, toman vida los emprendimientos y tienen pedacitos de nosotros, y se súper evidencia eso y me parece súper paja lo que nos has podido contar. De hecho, me llevo como algunas cosas chéveres, esto que decías de unir puntos, pero para poder unir puntos hay que poner pausa y mirar atrás, pero también hay que experimentar para poder tener como puntos, digamos, paralelos, laterales y paralelos, y no solamente lineales, ¿no? Como no solamente quemar etapas, el propósito muta, o evoluciona, o madura, ¿no? Y de vez en cuando poner la pausa para ver justamente hacia dónde va como virando tu propósito, la importancia de colaborar, pero no perder de vista los intereses, ¿no? Entonces hay una frase súper bacán que es mejor estar juntos que estar de acuerdo. Y es como juntos pero revueltos, ¿sabes? Es como mejores, lo importante es, ¿estamos juntos o no? Sí. Ya, no necesariamente tengo que estar de acuerdo contigo, pero en lo más amplio estamos juntos, ¿no? Yo creo que ese es un concepto bien bacán como para propiciar la colaboración. Y lo último que decías, esto de conocer a tu audiencia, stakeholders, y sobre eso como ir teniendo claridad de cómo atender. Súper chévere, en verdad, súper agradecido de mi lado. Ha estado buena la conversación y como tú dices, ha quedado corta. Creo que hemos hablado de varios temas y está bueno lo que ha salido. Estoy contento también ahí con las reflexiones de todos, en verdad. Daniel, muchas gracias por tus consejos y contarnos tu historia.
Sé que a nosotros como jóvenes, pues encontrar nuestra vocación es un mundo, nos hacemos un mundo por esto, porque lo relacionamos tal vez por algo nos gusta, ya nos vamos a centrar en eso, pero cambia todo esto con la perspectiva si es que se nos presenta una oportunidad diferente, ¿no? Y siento que con todo lo que has mencionado, tu historia, tus consejos, muchos se van a identificar y tal vez puedan seguir tanto tu camino como encontraste tu vocación, ¿no? Y muchísimas gracias, en serio. No, gracias a ustedes, de verdad. Muy contento con la entrevista. Y como la Universidad Continental siempre nos impulsa a emprender, queremos contarles que nos ofrecen cursos y talleres que están abiertos para el público en general. Se desarrolla en la currícula y en el Growth Center Continental. A través de estos podemos aprender a emprender paso a paso. Si desean conocer más sobre la universidad, sobre las carreras y su modelo educativo P+D, que combina justamente lo mejor del mundo presencial con el mundo digital, pueden ingresar a ucontinental.edu.pe. Recuerden que pueden seguirnos en nuestros canales de Spotify y Apple Podcast. Búscanos como Súbete al Cambio Podcast y también podrán ver esta entrevista en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a seguirnos también en todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter y TikTok. Hasta el próximo episodio de Súbete al Cambio Podcast.